Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza, estamos dando inicio a esta nueva emisión de Cambio Agropecuario. Hoy estamos en Finca Tres Acequias por gentileza de la familia Ugolini. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos más importantes de Cambio Agropecuario. En esta edición de Cambio Agropecuario, la firma Alliance One Tobacco Argentina organizó una jornada a campo referida al desarrollo de almácigos en bandejas apoyadas y al trasplante mecánico con sistema de agricultura de precisión. Productores salteños y de otras provincias se capacitan en aspectos sustanciales para el desarrollo del cultivo de nogales. Aspectos sanitarios, variedades, requerimientos y técnicas de injerto para tornar viable esta actividad. El Departamento de Agronomía de la Coprotab capacitó a los productores en cuestiones inherentes a las propiedades físicas del suelo y a su importancia para el aprovechamiento integral del agua de riego. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. La primera de las notas que vamos a presentar en esta edición de Cambio Agropecuario tiene que ver con la producción de nogales y el potencial que tiene la provincia de Salta para el desarrollo de este cultivo. Hemos dialogado con un especialista en la materia, el ingeniero Juan José Colica. Básicamente se han dado algunos aspectos referidos a lo que es el valor nutricional de la nuez, a lo que es también técnicas de manejo del suelo en vivero, con lo que es básicamente los problemas sanitarios que puede tener ese vivero, y después abordamos toda la temática de variedades y de mejoramiento varietal, mejoramiento genético y técnicas de injertación. Con eso hemos concluido la jornada. Una concurrencia muy importante. Sí, así es, han venido gente hasta de la provincia de Córdoba, también un poco atendiendo a esta expectativa que es el cultivo del nogal en zonas del noroeste argentino. Esto sirve para que se vaya conociendo lo que es el potencial del cultivo, como vos bien dices, hacerlo afín, es un cultivo más que tiene que ser tomado como un frutal, como una actividad que puede ser altamente rentable. Yendo particularmente a los puntos que tocaste hoy, comentame un poquito sobre el tema variedades. Bueno, en el tema varietal se viene trabajando de hace 30 años en lo que es un programa de mejora genética del nogal, que lo inició el ingeniero Antonio Gabriel Prataviera allá por el año 1982, con su incursión por la Universidad de California Davis, y a partir de allí se instauró un programa de mejora genética con cruzamientos y obtención de nuevas variedades que son las que se están difundiendo actualmente. En este momento, fuera de lo que es la variedad californiana Chandler, se está difundiendo bastante argentina, la variedad Trompito, que son dos variedades realmente obtenidas por INTA Catamarca y que realmente no tienen nada que envidiarle a las mejores variedades, no solo la Chandler, sino las variedades que pueden venir de otros países. También junto con eso hay otras variedades que queremos darle difusión porque realmente sabemos que tienen un potencial muy grande, por lo menos en Catamarca y La Rioja tiene una expresión muy buena, como puede ser Davis, como lo es California 101, como es Yaco Tula, que es un cruzamiento de Chandler por Howard, y que yo creo que es la variedad que va a reemplazar al futuro a la variedad Chandler porque es más productiva incluso. Seguramente que en este portfolio de variedades que hay variedades que son más requeridas por el mercado. Eso es importante también destacar. Teniendo calidad, cualquiera de estas variedades tienen un comportamiento realmente estupendo y tienen demanda de mercado. Lo interesante es que no es solamente Chandler, sino si uno tiene calidad puede vender cualquier variedad. Y hay mercados que prefieren más una que otra variedad, pero no es que nieguen otra variedad. Teniendo calidad, la calidad se ve reflejada en la presentación de la nuez, que no tenga defectos, que no tenga insectos, que no tenga daños, que sea de pulpa de color clara y la cáscara de la nuez
de colores también más claros, amarillos pajizos, que son los colores más atractivos, y que la cáscara, como es el caso de Trompito, sean más bien lisas y una cáscara fina. De acuerdo a las condiciones climáticas que tenemos en nuestra zona, en nuestra región, y el potencial que tenemos del desarrollo del cultivo de nogales, ¿cuáles serían las variedades que se adaptan de mejor manera? Dependiendo de la zona, para zonas bajas tenemos las variedades Trompito, California 101, Davis y Ramillete, que son variedades para zonas bajas. Después, para zonas intermedias están las variedades como Argentina, que también tiene algún buen comportamiento en zonas bajas, Argentina, Denet, la variedad Chichijais, que son variedades intermedias, y después variedades tardías como Jacotula, Jais Franquet y Jais Mallet. Estas dos últimas son dos selecciones que se han hecho de tanto de Mallet como de la línea Franquet. Creo que tenemos un amplio espectro de variedades. Eso no quiere decir que una Trompito se comporte mal en altura o en zonas más frías. Hemos hecho algunas experiencias con Trompito con muy buen desempeño en zonas altas, elevadas, con mucho frío en invierno. La capacitación en diversos aspectos que hacen a la producción de nogales. Distintos productores y potenciales productores se han llegado a la provincia de Salta para recibir justamente esta capacitación. Enseguida vamos a continuar dialogando con el ingeniero Juan José Colica. Ahora vamos a hablar de tabaco, porque hace algunos días la empresa Alliance One Tobacco Argentina ha realizado una jornada a campo referida al manejo de los almácigos en bandejas apoyadas y también al trasplante mecánico. Nosotros hemos dialogado con el ingeniero Kevin Scali. Estamos aquí en lo de Javier y Rafael San Manuel. Estamos viendo las dos técnicas. Ya hemos hecho el tema de las bandejas apoyadas y también la máquina trasplantadora. En esta oportunidad estamos viendo las dos técnicas que se complementan muy bien y bueno, con muchísima aceptación de parte de los productores, lo cual nos pone muy contentos. Hoy casualmente los propietarios de la finca hacían referencia a las ventajas que aporta la utilización de este tipo de tecnologías. Sí, indudablemente hay una sinergia de ahorros, tanto en el manejo de producción de plantines como también en el trasplante. Así que bueno, Alliance One va a apoyar a los productores para que se reconviertan estos sistemas. En un marco de sustentabilidad. En un marco de sustentabilidad, exactamente. Nos interesa que el productor conozca estas técnicas y que en forma progresiva las vaya implementando. Bueno, hoy hemos visto, digamos, un sistema un tanto distinto, diferente del que vimos hace aproximadamente 15 días. Sí, evidentemente en mucho mayor escala que en la finca anterior, pero igualmente beneficioso, ¿no es cierto? La oportunidad de maximizar, ¿no es cierto?, ahorros al empezar a plantar temprano, y las bondades que tiene la máquina trasplantadora al poder tener una mayor uniformidad, ¿no es cierto?, de la ubicación de las plantas, que después tiene sus consecuencias muy favorables cuando se pasan los implementos de cultivo, la fertilización y demás. Una técnica que se adapta, digamos, a las condiciones de cada uno de los productores. En este caso hemos visto almácigos que están bajo nivel. Sí, en este caso sí, el productor lo ha puesto a bajo nivel, lo cual, digamos, ha sido una medida muy favorable para el viento sonda que tuvimos la semana pasada, pero vemos que tanto ponerlas bajo nivel como a nivel, en ninguno de los dos casos se produjo un daño muy grande. Hace algunos días hablábamos de la utilización de máquinas trasplantadoras. Es algo que realmente se debe mecanizar, tanto en la zona tabacalera de la provincia de Salta como también de Jujuy. Pero acá ya han dado una vuelta de rosca más. Están utilizando agricultura de precisión. Agricultura de precisión, lo cual vimos la sencillez que tiene el sistema y la importancia, ¿no es cierto?, de trazar todas las rayas iguales, que después tienen sus bondades a la hora de la aplicación de fertilizante y demás. Todo este tipo de tecnologías, ¿no es cierto?, que mejoran los rendimientos, son muy bienvenidas y las vamos a apoyar. Que a veces parecían lejanas y solamente supeditadas a cultivos extensivos. Exactamente. Una demostración de que se pueden aplicar para cultivos intensivos como el tabaco. Indudablemente tenemos que ir para ese lado. Tenemos que ser
más eficientes en la producción y tenemos que ver todas las alternativas de reducción de costos que tengamos, de manera tal de que aseguremos la sustentabilidad de la producción del tabaco futuro. Y esto demuestra, ingeniero, que las técnicas están accesibles a los productores. Simplemente es cuestión justamente de tomar la decisión. Sí. Justamente la idea es que nuestros técnicos se capaciten también para que le puedan brindar un servicio de extensión al agricultor, de manera que pueda incorporar estas técnicas rápidamente. Creemos que con estos módulos de capacitación, donde ya los productores están implementados en el 100% de su superficie, lo hace mucho más creíble para el resto de los agricultores, porque es un productor, el orador es un productor el que está explicando cuáles son las bondades de las prácticas. Y a veces el productor piensa solamente en los costos, pero la relación costo-beneficio en este tipo de sistemas es sumamente favorable. Sí, señor. Vos bien sabrás que hace aproximadamente 2 meses hemos hecho un taller donde asistieron 60 productores para ver la problemática de los rendimientos en Salta. De ese taller surgió la necesidad de capacitar tanto a los productores como a los técnicos, así que por eso estamos encaminados en este proceso de capacitación para darle la respuesta que el productor necesita de poder producir con altos rendimientos y con bajos costos. Contribuyendo la compañía justamente a tratar de eficientizar el uso de las técnicas para mejorar los resultados. Así es. Realmente yo estoy muy contento porque han asistido muchísimos productores, inclusive productores que han venido de Jujuy. Y bueno, continuaremos en distintos módulos. En una próxima etapa hablando de manejo integrado de plagas, en otra etapa posterior cosecha y curado, e ir acompañando al productor en las distintas etapas para mostrarles este tipo de tecnologías que son muy beneficiosas. La utilización de distintas técnicas que hacen a la sustentabilidad del cultivo de tabaco con un considerable ahorro en los costos de producción. Estábamos dialogando con el ingeniero Kevin Scali y vamos a seguir con esta jornada a campo en los próximos bloques de nuestro programa. Porque ahora es momento de presentar nuestra primera pausa comercial. Vamos a iniciar el segundo bloque de Cambio Agropecuario hablando de las características físicas del suelo y el manejo del suelo y del agua de riego. La Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta ha organizado una jornada a campo referida justamente a estos aspectos fundamentales para el desarrollo del cultivo de tabaco. Hemos dialogado con el señor Gustavo Yarad. Estamos muy contentos porque esta es una de las capacitaciones que más nos gusta tanto a los técnicos como a los productores, porque se trata del tema manejo de suelo y riego, que son las dos armas que tiene el productor para no fracasar con el manejo de su cultivo de tabaco. Más en los últimos años, con el tema del amarillamiento, es fundamental manejar correctamente los suelos y el riego. En este caso se estuvo viendo no solamente el manejo de las mangas de riego, que a diferencia del riego tradicional sin manga, donde la eficiencia no llega al 35%, con las mangas llegamos a una eficiencia cercana al 60%. Pero lo que se estaba remarcando y que los productores estaban muy interesados es al observar una calicata donde se veían las propiedades físicas del suelo, donde el productor recién se dio cuenta de que es muy importante tener en cuenta las texturas de los suelos, porque cuando uno le hace una recomendación de fertilización está íntimamente relacionado. En los suelos pesados, en este caso, veíamos productores que pensaban que el suelo era arenoso cuando era todo lo contrario, era limoso. Y hay texturas que por un mal manejo del riego puede llegar a producirse un planchado que impide inclusive la absorción de agua. Entonces, eso es lo importante, que el productor se dé cuenta, conocer su suelo, o el exceso de labranza produce también problemas en las texturas del suelo. Y suelos de muchos años de agricultura tienen problemas de compactación por el degradado, porque se va perdiendo la materia orgánica y se va desestructurando el suelo. Y aquí se estaba explicando que justamente hay prácticas que no son una salvación en el momento, como son las rotaciones y los verdeos, que muchas veces el productor piensa que lo hace
y va a tener una inmediata respuesta. No es así, son prácticas que con el tiempo es todo un proceso. Va a ir recuperando la estructura del suelo, la parte física del suelo, porque no nos olvidemos que en la parte física nos está dando la idea de que esa porosidad del suelo es donde se aloja el agua y la solución de fertilizantes que posteriormente de ahí las raíces extraen para su nutrición. Entonces, si no hay poros en el suelo por una falta de estructura, vamos a tener problemas en la plantación, en la asimilación de agua y nutrientes por parte del cultivo. También se estuvo viendo con un infiltrómetro de doble anillo, otra de las características físicas que es muy importante, que es la infiltración. La infiltración es saber en cuánto tiempo se insume el agua en el suelo, en el perfil del suelo. Entonces, con eso tenemos idea cada cuánto tenemos que regar. También hay un aparato que es un sacabocado, donde en este caso este es un potrero donde se empezó a plantar el día miércoles pasado y el productor regó con el riego de asiento nada más, y con este sacabocado se ve realmente a qué profundidad ha llegado la humedad, y vamos a ver que de acuerdo al sector donde saquen la muestra va a haber distintos espesores. Eso es también otra de las cosas que estaban explicando los profesionales disertantes, que hay que manejar de tal forma el riego de que en las cabeceras no tengamos un gran perfil de humedad y hacia la piecera del potrero tengamos escasos centímetros. Todo eso se logra con el manejo, y para eso se está instruyendo al productor, tanto con técnicas de manejo o mostrándole cómo es el suelo que uno tiene para poder tener éxito en la producción. Es importante que el productor pueda tener acceso a este tipo de información y que no solamente es el mero hecho de liberar agua en las técnicas de riego. Justamente, por ejemplo, con el sacabocado se está mostrando un ejemplo hace una semana y todavía tenemos humedad en el suelo. Y el productor a veces riega con mayor frecuencia y eso a veces va en desmedro de la producción. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que el productor por ahí desconoce, a pesar que hace muchos años que es productor, y que con estas charlas uno va ajustando su manejo. Te vuelvo a repetir, hay productores que se sorprendieron al pensar que creían que era de una textura ese suelo y realmente era de otra textura. Y muchas veces el productor confunde una textura muy pesada como es el limo o la arcilla, confundirla con arena, que son los extremos, digamos. Pero justamente el productor ahí decía, para mí era un tipo de suelo, y se hablaba de las características de las texturas, como hablar de suelo franco arenoso, franco arcilloso, la calificación textural, que el productor se lo veía muy interesado y preguntaba mucho al respecto. Conocer las características y propiedades físicas del suelo para la determinación del momento y la forma de riego. Algunos de los aspectos fundamentales que se han abordado durante esta jornada de capacitación que ha llevado adelante la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Enseguida continuamos dialogando con el señor Gustavo Yaraz. Ahora vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Juan José Colica. Él nos está hablando hoy de la producción de nogales y el potencial que tiene esta zona para el desarrollo de este cultivo. Las variedades para zonas bajas, como las que primero mencioné, Trompito 101, California 101, Ramillete Davis, son variedades de bajo requerimiento. Estamos hablando del orden de las 400 a 500 horas de frío, que para nogal son bajos requerimientos. Después las variedades intermedias, como es Chichijais argentinas, tienen entre 500 a 600 horas de frío. Si bien Argentina también se comporta muy bien en zonas bajas, no es tan productiva como zonas intermedias, pero digamos es una variedad de medianos requerimientos de hora de frío. Y ya variedades de más requerimientos que no son las variedades que superan a la Franquet, están Yacotula, por ejemplo, que es una variedad de 700, 800 horas de frío, y Franquet y Mallet, que estamos hablando más de 900 a 1000 horas de frío. Desde el Valle de Lerma, pasando por toda la zona de Intermontana hasta los valles calchaquíes, tienen un potencial muy interesante para desarrollar el cultivo con estas variedades. Otro de los temas que incluyó una parte práctica justamente fue el tema de injertos. Sí, así es, con un joven injertador que también es productor de nuestra zona.
se han hecho distintas prácticas de injerto, tanto en planta adulta como plantas de vivero o plantas pequeñas, con distintas técnicas para que la gente vea los tipos de injerto que son posibles de hacer en el nogal. ¿Qué ventajas o qué diferentes aportes tiene justamente cada uno de los tipos de injerto? Dependiendo del tipo de plantas, para plantas pequeñas de diámetro reducido, directamente se está injertando o de yema, el injerto de parche, o lo que se ha generalizado y más se utiliza es el injerto inglés de doble lengüeta con muy buen resultado, e inglés al galope. Para plantas de mayores diámetros se utiliza inglés al galope o si no de corona. Todas estas clases de injertos andan muy bien. Realmente el nogal es una especie que, bueno, con la técnica ya ajustada, se pueden obtener resultados muy buenos en cuanto a aprendimiento, al éxito del trabajo. Y respecto del tiempo, ¿cómo evolucionan estos tipos de injertos hasta llegar a una planta con actitud productiva? Bueno, lógicamente el injerto de corona, al ser una planta de más años, es más rápida en entrar en producción. Estamos hablando de un pie que tiene de 2 a 3 años, 4, entonces ya tiene su sistema radicular más desarrollado, y con lo cual la consecuencia es que el injerto tiene más rápido desarrollo. En los otros injertos, que son plantas de vivero, requiere de 1 o 2 años más, puesto de que son plantas de menor diámetro y requieren un crecimiento, digamos, mucho más lento que lo que puede ser el otro tipo de injerto. De todas formas, hoy en día se han acortado mucho los tiempos y aún en planta muy joven, manejándola bien, se pueden lograr resultados similares a una planta adulta que se le injerta, ¿no? ¿Hay cuidados particulares que hay que tener posterior a la práctica del injerto? Bueno, particularmente lo que le hemos aconsejado a los productores y que lo venimos haciendo es tratar de, en el caso de los injertos de corona, de por lo menos monitorearlos, darnos una vuelta, revisarlos para ver si no se desprende la pintura. Nosotros estamos utilizando ahora pintura tipo impermeabilizante de techo, le llaman comúnmente pintura fibrada. Esta pintura fibrada ha reemplazado lo que es el mastic que tradicionalmente se utilizaba, más que todo por el costo que tiene esta pintura, es mucho más económico, y por la facilidad, la practicidad de aplicación. En el caso del mastic era un preparado a base de resina, cera de abeja, grasa de vaca y aceite de lino, que requería, además de la preparación, todo un trabajo con las manos para aplicarlo, con lo cual el que injertaba después no podía aplicar el producto. Con esta técnica o con este producto, que es la pintura esta fibrada o el impermeabilizante de techos de color blanco, se reemplazó directamente a lo que es el mastic con iguales resultados. Con esto hemos simplificado la técnica y hemos reducido costos. En el caso de injertos de plantas de vivero no requieren más que el cuidado de controlar los brotes que salgan por debajo del injerto y aflojar la cinta una vez que ya el injerto está brotado, tenemos seguridad de la brotación, un poco aflojar la cinta para que no se estrangule. Lo demás son los cuidados convencionales, tanto en una planta de vivero como en una planta ya de implantación, ¿no? Las distintas zonas productivas de la provincia de Salta con características agroecológicas ideales para el desarrollo de la producción de nogales. Además, la práctica de injerto que también se ha dado durante esta capacitación. Palabra del ingeniero Juan José Colica, un especialista en la producción de nogales. Ahora le voy a presentar la segunda pausa comercial. En Cambio Agropecuario, ya volvemos.
Durante la jornada a campo desarrollada por la firma Alliance One Tobacco Argentina en una finca tabacalera del Valle de Lerma, se ha hablado de agricultura de precisión. Para conocer los pormenores de la utilización de esta técnica en esta finca tabacalera, hemos dialogado con el ingeniero Guillermo Fuentes Avellaneda. Es una tecnología que en este campo ya se está usando hace un par de años. Es una tecnología que nos vino muy bien, sobre todo de la mano de plantadoras mecánicas. Es una tecnología, un banderillero satelital acompañado de un piloto automático que hace principalmente que el tractor vaya por una línea imaginaria, infinitas paralelas, sobre una maestra tirada previamente, para que la distancia que hay entre plantada y plantada, entre pasada y pasada, no solo de la plantación, sino de cualquier otro implemento que yo le enganche al tractor, sea perfecta, con una diferencia entre pasada y pasada de más o menos 1 centímetro. Normalmente este tipo de sistemas es utilizado en los sistemas extensivos, pero hoy también se está aplicando aquí en tabaco. Sí, claro. En el tabaco sabemos que sí o sí necesitamos eficientizar todos los labores. Los márgenes son cada vez más chicos. Y bueno, uno de los caminos es eficientizar labores, lograr mayor eficiencia en el trabajo y minimizando los costos. Hablaba durante la exposición de este día que es mucho más fácil y más asimilable el hecho de utilizar la fertilización a partir de este sistema. Sí, porque este sistema permite, el sistema del tractor con sus infinitas líneas paralelas, en cada pasada queda grabada la pasada donde la planta quedó en el suelo. Entonces cuando toca la fertilización se hace un estudio y se ve dónde está la raíz, y para no lastimar raíces y hacer que la planta pueda absorber de la mejor forma los nutrientes, se le puede decir al piloto automático que se desplace X cantidad de centímetros, 10, 12, 15, 17, los que me hagan falta. También depende si es la primera fertilización, la segunda, del tamaño de la planta y la expansión de sus raíces, y ponerle el fertilizante exactamente a la distancia que hace falta y con el aprovechamiento mejor de todos los nutrientes para la planta. Y eso también de alguna forma redunda en lo sanitario. Sí, claro, porque esto además viene de la mano de la práctica del almácigo, que para trabajar con la máquina plantadora se están haciendo almácigos en bandejas, lo que trae el beneficio de que al sacar la planta de la bandeja para trasplantarla al suelo no se lastima ninguna raíz, las raíces salen totalmente sanas, evitando después el ingreso de los patógenos. ¿Se puede utilizar esta tecnología utilizando planos altimétricos, digamos, que vayan en línea o quizá también en curva? Este campo particularmente tiene todo hecho el sistema de planealtimetría, y el sistema de piloto automático funciona tanto sea en recta como en curva. Particularmente en este campo se hizo toda la planealtimetría hace 2 o 3 años, se plantó en este lote que se ve a mis espaldas, si bien es una recta, tiene la pendiente necesaria para eficientizar el riego y después que el agua se vaya cuando son los periodos de lluvia, pero hay otros lotes que sí o sí por lomadas o por bajos se trazaron curvas de nivel. Y hoy por hoy yo cada vez que llego a la cabecera de ese lote, busco en la computadora del sistema la curva que vengo realizando hace 2 o 3 años, la desplazo unos 60 centímetros para no repetir el mismo lugar de plantada del año pasado, y sobre esa, con un solo botón, el tractor copia la curva de nivel y infinitas curvas de nivel paralelas. A veces el productor piensa en esta tecnología como inalcanzable, pero evidentemente en este establecimiento se demuestra que no es así. Lo que pasa es que toda tecnología resulta inalcanzable cuando uno no la conoce. Es cuestión de informarse, cuestión de hacer números y cuestión de ver de que toda la tecnología va de la mano siempre de una mejora. No hay una cosa sola que mejore todo el sistema. Es una sumatoria de técnicas de trabajo, es una sumatoria de tecnologías que hacen un resultado final mucho más eficiente. Y hablando justamente de resultados, ¿qué se ha evidenciado en las últimas campañas a partir de la utilización de esta tecnología? Lo que se ha evidenciado principalmente es menor estrés en la planta al ser trasplantada, por ende menor estrés en el cultivo, menor estrés en las cultivadas, porque también para la hora de cultivar yo elijo la distancia que quiero de la planta para que pasen las uñas. Al darle menor estrés a la planta y trabajar también con la tecnología de prevención,
se aplican muchos menos agroquímicos, estamos siempre un paso adelante o intentamos casi siempre estar un paso adelante de las enfermedades, lo que es mucho más fácil y menos costoso es prevenir que curar. Y después los rendimientos se ven, porque también no solo rinde más el agua, rinde más el riego, sobre todo la gente que tiene bombeo y tiene que pagar la luz, va a haber también un beneficio por ese lado, y los resultados biológicos, los resultados en rendimiento se ven sustancialmente. La utilización de la agricultura de precisión en el desarrollo del cultivo de tabaco, una innovación que hoy se está llevando adelante en Finca La Aurelia, en el Valle del Lerma. Enseguida continuamos dialogando con el ingeniero Guillermo Fuentes Avellaneda, asesor técnico de este campo. Ahora vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con Gustavo Yarat, también referido a una jornada a campo que se ha desarrollado por parte de los integrantes del Departamento de Agronomía de la Coprotap. En este caso, estamos hablando de las propiedades físicas del suelo y también las aptitudes que tiene el mismo para la absorción del agua de riego. Seguimos dialogando con Gustavo Yarat. Se logra tal eficiencia que usamos menos agua, se hace el riego de una forma en que lo aprovecha mejor la planta, y cuando hablaron de costos, prácticamente está justificado. Uno, por la durabilidad que tienen las mangas y las ventanas. Además, se explicaba que a veces las mangas tienen también la función de conducción de agua hacia lotes donde no podemos llegar el agua de otra forma. Entonces, es tantas las ventajas de esta tecnología que el productor se lo veía muy interesado en adquirir este tipo de tecnología. Y con una versatilidad que le permite aplicar este tipo de riego en cualquier tipo de campo. Exactamente, por más desnivel que haya, con las mangas, sorteamos esos accidentes geográficos. Específicamente con el tema riego, Gustavo, ¿cuáles serían las recomendaciones justamente de riego en esta etapa de plena plantación? Administrar el agua lo mejor posible. Aquí los profesionales disertantes hablaban de que muy pronto el Valle del Lerma va a tener un sistema presurizado, entonces va a haber que acostumbrarse a administrar el agua de tal forma de no desperdiciarla, porque el riego va a ser caro, y que el cultivo realmente necesita la humedad necesaria para su sobrevivir. No nos excedamos con los riegos, porque podemos llegar a tener problemas de enfermedades de raíces. Y por último, se estaba viendo en esta reunión el tema de la sistematización del suelo. Debemos tener muy en cuenta el sentido de la pendiente. Muchas veces escuchamos que las pendientes favorables no deben superar el 0,8 o no deben ser mayor de 0,6%. Bueno, muchas veces es conveniente asesorarse con algún profesional o gente idónea, porque hay veces que hay un límite, o sea, no más de un 1% de pendiente en los lugares donde sea con excesivas precipitaciones, para evitar justamente la erosión. Estamos a punto de entrar a la época de lluvias. ¿Y cuáles serían las recomendaciones justamente en la competencia que va a haber entre riego y agua de lluvia, obviamente? Bueno, normalmente en esta zona están muy focalizadas las lluvias hacia diciembre, fines de noviembre. Eventualmente hay alguna lluvia, pero las lluvias se generalizan en diciembre, entonces el productor ya sabe que el riego lo debe manejar hasta esa época, y después tener cuidado y la habilidad de leer los pronósticos. Uno en estos momentos, cuando va recorriendo la finca, les va dejando el pronóstico que sale mensual, que tiene inclusive una proyección trimestral. Bueno, puede ser que a veces no esté tan acertado, pero en la mayoría de los casos está bastante focalizado qué día va a llover, y eso es muy importante, porque no nos olvidemos que el emponche produce asfixia radicular, y eso es algo irreversible para una plantación. Yo he visto inclusive productores que está lloviendo y está regando, y después vemos la consecuencia. ¿La cooperativa continúa con este ciclo de capacitaciones? Sí, lamentablemente hay épocas en que uno nota que el productor está muy ocupado, principalmente en esta etapa de plantación, y hace un sacrificio enorme para concurrir a estas capacitaciones. Nosotros quisiéramos por ahí tener mucha concurrencia, pero a veces atenta el tema de, por más que uno busque el horario adecuado, tenemos el problema que la gente está muy ocupada, muy atareada, por lo menos hasta que termine la plantación. De todos modos, a quienes no concurran a este tipo de capacitaciones, el Departamento de Agronomía está a disposición justamente para el asesoramiento técnico. Sí, nosotros siempre tenemos las carpetas de difusión, que durante las visitas las vamos repartiendo cuando no pueden asistir a la capacitación.
El aprovechamiento eficiente de los recursos a partir de la utilización, por ejemplo, de mangas de riego y a partir también de conocer fehacientemente la aptitud y las características físicas de nuestro suelo en el cultivo de tabaco. Estábamos dialogando con uno de los integrantes del Departamento de Agronomía de la Coprotab, el señor Gustavo Yarad. Ahora, última pausa en Cambio Agropecuario, ya volvemos. Vamos a darle conclusión a la nota que hemos logrado con el ingeniero Guillermo Fuentes Avellaneda. Él nos está hablando hoy de la utilización de la agricultura de precisión aplicada al cultivo de tabaco. Vamos a conocer más aspectos referidos a la utilización de esta técnica y cuán importante resulta la intervención de un profesional en el desarrollo de los cultivos intensivos. Nosotros debemos hacer de que la planta, como todo ser biológico, en todo momento esté fuerte en el sentido de que no tiene que sufrir estrés, tiene que estar bien nutrida, tiene que tener la suficiente cantidad de humedad, ni mucho ni la justa, y todo eso hace, como cualquier ser biológico, si tiene las defensas fuertes, las defensas altas, bien alimentadas, sin estrés, es muy difícil de que el patógeno ingrese. Además, todo esto, digamos, tiene como consecuencia una técnica sustentable justamente en el desarrollo de almácigos. Sí, claro, sustentable por varios motivos. Primero, porque el sustrato evita la degradación de cuando uno busca mantillo y en las prácticas anteriores de hacer la utilización de mantillo, más allá de todos los beneficios que tiene el sustrato nutricionalmente, poros, aireación, cantidad de humedad que puede retener, que es la justa para la planta, y a su vez que también se utilizan menos agroquímicos y no tenemos la necesidad de productos ya prohibidos como el furadán. Bueno, también el hecho de utilizar el banderillero satelital de alguna forma contribuye a mejorar esa eficiencia, no solamente en la aplicación, sino en la eficiencia de la absorción de nutrientes. Exactamente. Bueno, el banderillero lo que me permite es tener una precisión, como decía hace un rato, de más o menos 1 centímetro. Entonces yo cualquier práctica cultural que le quiera hacer al cultivo, en este caso tabaco, se aplica a cualquier otro cultivo y a cualquier implemento, cualquier herramienta que se le enganche a un tractor, es la precisión con la que yo trabajo a campo, que yo puedo hacer de que cualquier implemento pase a la distancia exacta de que yo quiero de la planta. Una de las cosas que es fundamental, ingeniero, es el hecho de el asesoramiento técnico. Hoy, digamos, este tipo de cultivos está necesitando justamente de un profesional que guíe al productor acerca de cuáles son las técnicas que va a utilizar para mejorar su eficiencia. Sí, seguramente. Seguramente el productor sabe mucho y sabe hacerlo y lo viene haciendo hace muchos años, pero el sistema en general, la actualidad exige eficientizarse, exige implementar nuevos recursos y tecnificarse. Para eso seguramente necesita de un ingeniero que lo asesore, que no tenga problema en hacerse asesorar por un ingeniero, porque esto no es una lucha de quién sabe más o quién sabe menos o quién enseña a quién. Esto es una sumatoria de saberes en donde dos cabezas piensan mejor que una y en donde la sumatoria de todo el conocimiento cultural que tiene el productor y toda la experiencia de los años, sumada a la experiencia que puede tener y los conocimientos técnicos de un ingeniero, seguramente 1 más 1 no es 2, sino que 1 más 1 es mucho más. Está demostrado que en el resto de los sistemas de producción, digamos, el asesoramiento técnico ha sido fundamental para mejorar justamente los niveles de productividad. Sí, porque nosotros tenemos la obligación de estar al día con todas las técnicas y las tecnologías, tenemos la obligación de estudiar y la obligación de estar permanentemente actualizados, y eso hace de que estemos permanentemente buscándole la última vuelta de rosca. El productor seguramente lo hace, pero también es cierto que el productor muchas veces está tan abocado a su trabajo, a su campo y tiene tantas actividades que no tiene el tiempo ni se va a dedicar a la investigación y al estudio de las nuevas técnicas y estar siempre, tratando de estar siempre en la punta de la tecnología para
para hacer todas estas implementaciones en beneficio de buenos resultados. Para el productor que no tuvo oportunidad de asistir a esta jornada a campo, ¿qué le diría hoy respecto de la utilización de este tipo de tecnologías que en conjunto, digamos, apuntan justamente a esa eficiencia? Bueno, yo le diría al productor que se arrime a un ingeniero, se arrime a un vecino, sobre todo que busque asesoramiento técnico, tanto sea, me pueden llamar a mí, estoy a disposición de cualquier productor o cualquier colega mío que tenga los conocimientos aquí en tabaco y sobre todo para este tipo de producción, y que es toda una sumatoria de tecnologías. Nada es más importante que otra cosa, importa la planealtimetría, importan las curvas de nivel, el tipo de riego, el tipo de almácigo, la cantidad de productos agroquímicos, la prevención. Hay que tratar siempre de estar un paso adelante y eficientizar en cada paso de la producción, que bueno, de estos 6 meses hay que tratar de sacarle el jugo a la naturaleza, sin dañarla, pero de esa forma tratar de lograr el mejor objetivo, la mejor producción con los mejores costos. Sin duda que es fundamental el asesoramiento técnico en el desarrollo de cultivos intensivos y particularmente en el cultivo de tabaco, que hoy requiere de eficiencia para mejorar sus resultados por hectárea. Estábamos dialogando con el ingeniero Guillermo Fuentes Avellaneda. Y ahora, para concluir nuestro programa, vamos a hablar con Agustín Franzoni, geotecnista. Él se refiere a continuación a esta jornada a campo que se ha desarrollado por parte del Departamento de Agronomía de la Coprotag. Bueno, buen día. Vinimos aquí para hacer una jornada a campo, tratando de demostrar algunos parámetros que son inherentes a las cuestiones físicas y de suelo y relacionadas con optimizar los riegos para el sistema de producción acá en el Valle del Lerma. No está tan difundido el tema de ciertos atributos físicos que presentan los suelos. La jornada contó en abrir una calicata, que es un pozo de observación, y diferenciar atributos y propiedades que tienen esos suelos a nivel de los horizontes, en el espesor de ese suelo. Ver si se pueden determinar algún tipo de limitaciones que tienen que ver con la penetración del agua en el suelo, y eso está muy relacionado con parámetros como densidad del suelo, textura del suelo, estructura del suelo, que son más que importantes y no están muy difundidos a la fecha. Asimismo, se trajeron 2 ensayos básicos. Uno son de infiltración de doble anillo, de vieja usanza, pero tampoco está difundido. Sobre todo en suelos limosos como los que presenta el Valle del Lerma, para que conozca el productor la metodología y qué parámetros puede extraer de esos datos y cómo utilizarlos. Conjuntamente con otros aspectos ayudan a planificar de alguna manera mejor los riegos, siempre y cuando no estén limitados por el turnado de riego. Pero muchas veces estamos limitados con eso, las frecuencias son de baja frecuencia y de muchos caudales y generan otro tipo de problemas. Estos suelos tienden a plancharse y demás, y todos son respuestas físicas a la aplicación del agua del suelo. Por otro lado, se hizo un microensayo de conducción-distribución, o sea, aplicación de agua ya en el surco a través de mangas y puertas con puertas-ventanas, y un sistema que si bien tiene más de 20 años en el país, recién se está difundiendo, que es el caudal de riego por pulsos, que consta de una válvula y que hace una aplicación en forma intermitente del agua de riego y de alguna manera mejora la distribución de esa humedad en el perfil y cómo llega de cabecera a pie con mayor eficiencia. ¿Cuáles serían los parámetros que el productor común podría tener en cuenta para hacer, a partir de conocer de determinada manera el suelo, hacer más eficiente su riego? Y si nosotros estamos siempre dispuestos en la institución de brindar toda la información posible. Cada productor tiene su circuito de una forma muy particular dada en relación a la oposición del lugar, la fuente de agua, en qué tiempo y qué caudales dispone, qué cultivo se puede hacer, mayormente es tabaco, y el tipo de suelos. Si bien acá los suelos en el Valle del Lerma
por predominancia tienen una textura en común, que son francolimosos. Por determinadas cuestiones particulares, los manejos también son acordes a cada productor, así que tecnificando un poco mejor estos suelos, la aplicación del agua puede mejorarse sustancialmente. Teniendo en cuenta que el uso del agua, el principal recurso productivo, en este momento hay que justamente cuidarlo, ¿cómo está regando en general el productor tabacalero? Y estamos en esta época en particular, desde trasplante hasta las primeras cultivadas, son épocas críticas en la producción tabacalera, por demanda que es alta y de escasez de fuente de agua, asimismo por los altos costos de extracción a través de bombeo y demás, es como que naturalmente hay una buena eficiencia en el uso de agua inicial, pero el término particular que tiene es que las unidades de riego que se proyectan para ser eficientes en los primeros estadios, después en contrapartida, viniendo las lluvias, el sistema trabaja sobrecargado, entonces hay que saber programar la doble función que puede tener un surco o una unidad de riego para evacuar las demandas en estas épocas y evacuar los excedentes durante las lluvias, ¿no? Agustín Franzoni nos comentaba cuáles han sido los aspectos fundamentales que se han expuesto en esta jornada de capacitación del Departamento de Agronomía de la Coprotab, realizada hace pocos días en el Valle del Lerma. Y así estamos arribando al final de esta nueva emisión de Cambio Agropecuario. Si usted se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo fácilmente llamando al número telefónico que en este momento aparece en pantalla. También dirigiéndose a nuestras direcciones electrónicas, las cuales son cambioagropecuario@fibertel.com.ar o bien cambioagropecuario@hotmail.com. A usted lo voy a encontrar dentro de 7 días en los horarios y canales que ya conoce a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Por su atención, muchísimas gracias y será Dios mediante. Hasta la próxima semana.